Y esa es la primera cuestión que yo les querría comentar. Es decir, España ha pasado en el pasado por situaciones parecidas y otros países también han pasado por situaciones parecidas y han sabido pues capearlas y de algún modo salir, como decía anteriormente, con un esfuerzo colectivo fortalecidos de las situaciones de dificultad. Yo en mi exposición voy a intentar simplemente hacer referencia a tres cuestiones que creo que son las más relevantes, como os decía anteriormente. Primero, ¿qué es lo que nos está pasando? Es decir, ¿cómo es el contexto económico internacional actual y en los próximos trimestres? Y aquí la primera cuestión que yo les resaltaría es básicamente que estamos viviendo una desaceleración económica que es más profunda de lo que habíamos previsto hace solamente 6 o 9 meses y que además empieza a ser bastante global y bastante sincronizada. Esta desaceleración económica es más intensa en el caso de Europa. Hoy veíamos los datos, por ejemplo, de Europa del tercer trimestre, de un crecimiento del 0,2% en el tercer trimestre versus el segundo trimestre. Pero tal vez el problema fundamental es que seguramente todos los indicadores adelantados ponen de manifiesto que el cuarto trimestre vamos a tener un crecimiento cero en Europa y no es descartable en absoluto que a principios del año que viene entremos incluso en recesión en la zona euro. Y a partir de esta consideración, yo creo que hay tres aspectos que me gustaría destacarles, ¿no? Es decir, vivimos esta desaceleración económica, vivimos este potencial riesgo de una recesión y hay tres cuestiones que yo les quisiera destacar. En primer lugar, que sin esta desaceleración, sin esta casi en algunos casos recesión que estamos viviendo, no se comprende el nerviosismo de los mercados. Hemos visto cómo en los últimos meses pues las bolsas, los mercados de renta fija, los mercados de divisas, de materias primas, hemos visto movimientos extremadamente nerviosos, enorme volatilidad, y hemos visto también cómo los movimientos buscaban fundamentalmente los activos más seguros, es decir, el oro, divisas como el yen japonés, como el franco suizo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, lógicamente, de alguna forma, lo que subrayaba es que no estaban curadas todas las heridas de la recesión que tuvimos a finales del año 2008 y 2009 y, evidentemente, una nueva desaceleración económica, una nueva evolución cíclica a la baja, pues evidentemente era una muy mala noticia. Sin embargo, por ponerle un tono positivo, hay algo que no hemos visto todavía y que yo creo que son buenas noticias y que a veces yo creo que también las buenas noticias es importante resaltarlas. No hemos visto tensiones comerciales todavía en el mundo y tampoco hemos visto guerra de divisas. Esto, sin duda, estos dos factores, tanto tensiones en el ámbito comercial como en el ámbito cambiario, determinarían una situación completamente diferente para la economía mundial. Y eso todavía no estamos ahí y espero que nunca lleguemos allí. Eso sería extremadamente negativo para la economía mundial. La segunda consideración que yo les quisiera hacer es que el problema seguramente no es tanto la desaceleración económica que se está viviendo en el mundo, o incluso el estancamiento que ya hay en algunas zonas concretas y específicas, como la percepción de que, desde el punto de vista de la política económica y de la respuesta de la política económica a esta desaceleración económica, el margen de maniobra es muy reducido. Es muy reducido tanto desde el punto de vista de la política monetaria como desde el punto de vista de la política fiscal. La política monetaria, pues los tipos de interés, por ejemplo, en Estados Unidos están prácticamente en cero. Lo mismo ocurre en el caso del Reino Unido, lo mismo ocurre en Japón. En Europa teníamos un poquito más de margen, habíamos pasado del 1 al 1,5%. Hemos visto cómo se ha desandado una de las dos subidas que tuvimos antes del verano y es posible seguramente que tengamos otra bajada de tipos de interés, pero no tenemos mucho más allá. Y en el ámbito de la política fiscal, los estímulos fiscales que se pusieron en marcha pues a finales del 2008, principios del año 2009, incluso esta desaceleración nos pilla en un momento en el cual la gran mayoría de los países tienen que llevar a cabo una reducción de sus déficits públicos y una consolidación fiscal. Por eso, como les decía anteriormente, tal vez el problema no sea tanto la desaceleración económica como la percepción, como les decía antes, de que la munición disponible para los responsables de política económica, tanto en el ámbito monetario como en el ámbito fiscal, es mucho más reducido. Y eso, de alguna forma, también tiene una influencia importante desde el punto de vista de lo que es los efectos negativos que puede tener esta desaceleración. Y, por último, y la tercera consideración, que yo creo que es algo que no podemos perder de referencia, es el origen y la naturaleza de la crisis que estamos viviendo. En estos momentos que vivimos una nueva recaída desde el punto de vista del crecimiento,
que desde el punto de vista de lo que es la población y de lo que es el punto de vista de lo que son las sociedades, no hemos todavía tenido una recuperación real desde la caída que tuvimos a finales del 2008, principios del 2009, la percepción o el volver al origen o al análisis del origen de la crisis actual creo que es especialmente importante, especialmente relevante. Esta es una crisis de exceso de endeudamiento, esta es una crisis de aparición de burbujas y de acumulación de burbujas en determinados precios de activos, fundamentalmente en los activos inmobiliarios, y la corrección de estos desequilibrios es una cuestión que toma tiempo, que produce efectos enormemente depresivos desde el punto de vista de la actividad y que además, y esto es una constante que hemos vivido a lo largo de los últimos 4 años, deja una marca de duda sobre la solvencia de las entidades financieras. Es